proceso de lo que estamos viendo en cómo se llama en este tema, pues quiero referirme primeramente a hablar acerca de la transmisión de conocimientos acerca de geometría. Y quiero comenzar hablando de una propuesta metodológica que es la propuesta metodológica Van Healy, que esta fue generada por dos esposos precisamente para dar a conocer las diferentes partes de la geometría. Entonces, esta no es propio, es escrita por Ana Rodríguez Chamizo. Entonces, estoy utilizando, ¿cómo se llama? La presentación de ella. Entonces, el título que ella propuso era de los educadores holandeses Dina Van Healy y Heldolf Van Healy. Entonces, el panorama de los modelos, como les estaba comentando, aquí presentan una forma que es aceptada por la comunidad científica para poder transmitir estos conocimientos y ha sido, solo déjenme darle chance a ha sido aceptado para poder transmitir los conocimientos y de poder apoyar para estas situaciones. Entonces, el panorama del modelo y sus aplicaciones en el aula. Este modelo es de pensamiento geométrico y ayuda a guiar la enseñanza del aprendizaje de la geometría, así como evaluar las habilidades de los alumnos. También esto enseña a constituir en llevar a una persona que se encuentra ante una actividad matemática concreta en el nivel I hasta el nivel I+1. Si se consigue, entonces ha habido un aprendizaje. Entonces, el modelo está conformado por 5 niveles. El primer nivel es la visualización, que se le conoce como nivel 0. Después está el análisis, que es el nivel 1. Está la clasificación, que es el nivel 2. La deducción formal, que es el nivel 3. El rigor, que es el nivel 4. Estas describen características de los procesos de pensamiento auxiliados por experiencias de aprendizajes adecuadas. Entonces, yo lo que quiero que ustedes vayan observando acá es que, ustedes puedan observar los diferentes modelos que se han utilizado para poder impartir estos conocimientos. Y así es como se va compartiendo estos conocimientos. Son los 5 niveles de razonamiento que son considerados los adecuados. Podríamos partir desde la parte primaria de conocimientos, de los conocimientos prácticamente, pues ir viendo estas partes como la parte de visualización, que se reconozca primero la figura, prácticamente la figura geométrica, después ya se haga un tipo de análisis, después una clasificación. El nivel 3 sería una deducción formal y el nivel 5 ya sería un rigor. Entonces, como les estaba comentando, en el nivel 1, que es el 0 o básico, está la visualización. En esta primera etapa, los estudiantes son conscientes del espacio como algo que existe alrededor de ellos. Ustedes podrán darse cuenta que hay personas, hay niños que van viendo diferentes figuras. Yo les estaba comentando cuando mi niño mayor tenía como 5 años, él decía, papá, yo veo que la matemática está en todo, porque yo volteo a ver aquí y miro círculos, yo volteo a ver en el suelo y miro cuadrados, yo volteo a ver de tal lado, yo miro tal cosa. O sea, esta parte de la visualización es importante y es por eso que que cada etapa tiene que ser de una forma sostenible para que así esto pueda llegar a transmitir los demás conocimientos. Entonces, la parte de visualización es importante
para que así cuando se vaya avanzando con el rigor, pues se pueda visualizar. Yo les voy a enseñar más adelante, me mandaron un tema de Olimpiada de Ciencias, y había un problema que un amigo muy cercano mío me lo mandó y me dijo, mira, ¿cómo ves este problema? Entonces, ahí es donde uno dice, aquí se necesita mucho la parte de visualización, y es por eso que ahorita que ya se está en este nivel de Olimpiada, la visualización era una base importante para poder conocer todas estas sapiencias que proporciona la geometría. Al identificar o describir figuras, incluyen atributos irrelevantes, normalmente de tipo físico-visual. Las reconocen por su apariencia física y no por sus aportes o propiedades. Es por eso que les comentaba, los niños van a tratar de visualizar los objetos, obviamente pues por la edad que tienen, van a estar visualizándolo, relacionándolo con algo específicamente, no con la figura geométrica en tal, sino por la apariencia física que ustedes puedan ver, como es lo que le comenté de mi hijo mayor, ¿verdad? Ahora, también en este nivel se perciben las figuras como objetos individuales. No son capaces de generalizar las características que reconocen en una figura a otras de su misma clase. También en este nivel van a comparar y clasificar figuras geométricas basándose en su apariencia global. Por ejemplo, suelen utilizar expresiones como se parece a, tiene la forma de, es como. Entonces, esas son las formas que se van utilizando. Pero vuelvo a repetir, esto sería a un nivel 0, podríamos llamar como un nivel primario, un nivel inicial, que sería como preprimaria, primaria, segundo primaria inclusive, podría ser, ¿cómo se llama? Estos temas que se van utilizando en el nivel 1. También se señala que no reconocen específicamente como tales las propiedades matemáticas de la figura. Aunque los estudiantes de este nivel pueden reconocer algunas figuras o elementos de una figura, estas no juegan un papel apreciable en el reconocimiento de la figura. Y también se identifican partes de una figura, pero no analizan una figura en términos de sus componentes, no piensan en las propiedades como características de una clase de figuras y no hacen generalizaciones sobre formas ni usan un lenguaje apropiado. Es algo que nosotros tenemos que aceptar a la edad de los chicos para que vayan aceptando esto. Una persona que funciona a este nivel puede aprender lo siguiente: aprender el vocabulario geométrico, a identificar formas específicas, a reproducir una figura dada. Esas serían las situaciones que nosotros podemos ir observando en esto. Vamos a ver, permítanme. Aquí se colocaron ejemplos. Por ejemplo, dado varios cuadriláteros, los alumnos pueden reconocer si hay cuadrados o rectángulos, porque son similares en sus formas a cuadrados o rectángulos con lo que se ha encontrado previamente en su entorno. Entonces, aquí actividades que se pueden utilizar es el geoplano o un papel, podrían copiarse de las superficies. No reconocerían las figuras, no reconocerían que las figuras tienen ángulos rectos o los lados opuestos son paralelos. Esto todavía no se podría tomar en cuenta en esta situación. Tendría el nivel 2, quiero comentar, yo hice un escrito con un amigo que se llama Juan Humberto Boj. Escribimos acerca de esto, hicimos una clasificación de la enseñanza de la matemática, y pues permítame un momentito, déme un segundito.
Disculpen, tenía algún problema aquí con la visualización. Bueno, entonces les estaba comentando, ahorita que ya entramos al nivel 2, les estaba comentando que con un amigo que se llama Juan Humberto, nosotros hicimos un escrito analizando el currículum nacional base, tratando de buscar una solución de aplicar esta situación de Van Healy en nuestro currículum nacional base. Y creo que va a ser algo interesante que ustedes puedan leerlo para que les ayude a ver cómo transmitir esos conocimientos. En el nivel 1, que había en el análisis, a ese nivel los estudiantes ya tienen que tener estas características como utilizar a través de la observación y la experimentación, empiezan a discernir las características de las figuras. Aquí ya se empiezan a observar características específicas. También las propiedades que surgen se usan para clasificar formas. Y aquí ya podemos inclusive poder tratar de buscar algún tipo de clasificación, por ejemplo, en los cuadriláteros, cuándo es un cuadrado, cuándo es un rectángulo, cuándo es un trapecio, etcétera, etcétera, etcétera. Las figuras se reconocen mediante sus partes, y aquí ya se tiene que tener un análisis un poco más profundo. Y aunque se use un lenguaje, aunque se siga utilizando un lenguaje informal, ya lo tienen que usar correctamente para describir las propiedades y relaciones, por ejemplo, como lados opuestos, los ángulos correspondientes son iguales, las diagonales se cortan en un punto medio. Entonces aquí es donde ya empezamos a tener un lenguaje un poco más elevado. Ya van a comparar figuras mediante el uso explícito de propiedades de sus componentes. Aún no comprenden la necesidad ni la misión de las definiciones, todavía no tienen esa fortaleza. Reconocen las propiedades matemáticas mediante la observación de figuras y elementos. También pueden deducir propiedades generalizándolas a partir de la experimentación. Quiero comentar de que es importante que nosotros mantengamos esta situación de poder hacer la parte experimental. Recordemos de que la matemática de por sí no todos los conocimientos son aplicables en la vida real, en la vida diaria, en el entorno. Hay muchos conocimientos que todavía quedan vagos, pero es por eso la belleza de la matemática. No siempre se contamina con la realidad. Sin embargo, geometría en su mayoría de contenidos sí está implícito en muchos contenidos de la vida real. Entonces es por eso la experimentación. Yo vi hace un poco de tiempo que habían personas que habían tratado de hacer el teorema de Pitágoras con agua. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo voy a utilizar este ejemplo para que ustedes puedan observar. Y quiero que ustedes me digan por qué en algunas situaciones, si no se utiliza la correcta adecuación, no va a funcionar. ¿Por qué creen que, por ejemplo, en esto no funcionaría en su totalidad? Dependiendo del grosor, no sería un ejemplo viable para poder utilizarlo con los chicos. A ver, alguien que me pueda decir por qué. ¿O por qué podría confundir a los chicos? A ver. Tal vez porque no podría ser una medida exacta. ¿Y por qué no podría ser una medida exacta? Porque en el momento en el que se mueve, cada uno de los lados va a ir variando su volumen, entonces no podríamos justificar exactamente cuánto le falta a uno y cuánto tiene el otro. Mire, usted utilizó un término bastante interesante.
Recordemos que el teorema de Pitágoras se refiere a unidades al cuadrado. Por ejemplo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto elevado al cuadrado. Entonces, aquí estamos hablando, en esta parte, en estos experimentos, se está hablando de un volumen, que ahí viene a cambiar rigurosamente la idea. Es por eso que cuando muchas personas han intentado hacer este experimento, el tipo de grosor que tengan no les va a funcionar en la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque el grosor, el volumen es lo que va modificando acá la situación. Entonces, si nosotros hablamos de área y estamos representando en volumen, ahí cambia la percepción. Obviamente, como forma visual, tal vez puede ser interesante, y no lo niego, puede ser interesante verlo de forma visual, pero sí tiene errores cognitivos al señalar el área con el volumen, que eso sería algo que se tiene que tener cuidado a la hora de hacer presentaciones con los chicos. También no reconocen las propiedades mediante observación de las figuras y sus elementos. También pueden deducir propiedades generalizándolas a partir de la experimentación que habíamos señalado. Comparan figuras mediante el uso explícito de las propiedades de sus componentes. No comprenden la necesidad ni la definición de las misiones. Obviamente, al trabajar con niños, ellos no van a entender cuál es la necesidad y la misión de una definición. Reconocen las propiedades matemáticas mediante la observación de las figuras y sus elementos. También pueden deducir propiedades generalizándolas a partir de la experimentación. Otra cosa que podríamos hablar en esta situación es que al comprobar la validez de una afirmación, tratan la geometría como si fuera una ciencia experimental. Observan una variedad de figuras y sacan conclusiones generales de ellas. En esta parte de experimentación, yo recomendaría el uso de mucha parte experimental, como es el geoplano, que podría ser una herramienta muy, muy buena. También está el origami, que no es por nada, pero tiene muchas propiedades para poder utilizarlo en esta situación. Yo creo que hay un geoplano en línea. Vamos a ver si lo consigo y les mando el link. Que esto sirve para poder enseñarle a los chicos, ya pensando en el momento en que nosotros estamos ahorita en línea, ¿verdad? Vamos a ver, solo permítanme un momentito, así una vez les mando el link. Pero este geoplano, es que lo puse nuevamente, solo permítanme, puse geo. Vamos a ver. Perdonen que vamos a ver, geoplano virtual. Es que no recuerdo cómo es que se llama la página, pero yo lo tenía guardado para compartírselos. Pero no recuerdo muy bien, tal vez lo vamos a buscar, porque yo creo que estaba escrito en inglés. Si alguien lo tiene, por favor, si lo puede compartir. No lo encuentro en este momento. Creo que es GeoBoard, que es en inglés, que era que lo tenía. Vamos a ver. No lo encuentro. Pero precisamente lo que trata esto es que se van a colocar estas fichas y por medio de la experimentación se puede ir utilizando esta parte para que ustedes puedan hacer los experimentos, y creo que sería algo interesante para poder aprovechar esos conocimientos. Creo que alguien lo mandó. Permítanme un momentito. Gracias, Minor. Entonces aquí, por ejemplo, están las filas, y el que yo había visto era diferente, porque inclusive hasta se miraban los zulitos, ¿verdad? Pero aquí podemos observar, por ejemplo, para poder ir utilizando
las figuras, se puede ir viendo esta situación para poder ir colocando las figuras de tal manera que puedan ir uniéndolas de ellos y poder ir enseñándote inclusive algún tipo de clasificación en algunas figuras y si ustedes se dan cuenta, pues aquí podemos, va a ser un poco más accesible el poder asimilar conceptos como área, como perímetro, etcétera, etcétera. Entonces, esas serían otras situaciones. Por ejemplo, aquí ustedes pueden utilizar como hules, pueden ir cambiando. Yo realmente había visto otro Minor, no sé si usted lo ha visto tal vez, pero era que inclusive los solitos se miraban, hasta uno los tenía que estirar para ir observando esas situaciones. Pero aquí podemos hacer utilización de estas herramientas como Geoplano para poder enseñar varios temas. Inclusive aquí ustedes pueden utilizar, por ejemplo, para señalar un plano cartesiano, que podría ser algunos conceptos que se puedan ir trabajando con ellos, la utilización de coordenadas, la utilización de diferentes puntos específicamente para que se puedan ir enseñando. Aquí hay escalas, ustedes pueden ir viendo que sea más grande la separación o más pequeña. Yo voy a tratar de buscarlo para compartirse. O si alguien lo encuentra mejor, yo creo que es Geoboard, algo así, era como, recuerdo que tenía ese nombre. Geoboard. Vamos a ver. Inclusive algo que es interesante es el que se pueda utilizar estos conocimientos para poder, no es el tampoco, pero es otro tema que se puede ir trabajando con ellos. Voy a pasar este link también por si les sirve. Creo que Minor mandó otro, vamos a ver Minor. Y como les digo, pues estas herramientas son esencialmente esenciales. Miren aquí, por ejemplo, para enseñar en partes de círculos, exacto. Inclusive, esto ya se asemeja al que yo había visto. Pueden ir haciéndose las separaciones de los zules. Y miren, por ejemplo, para hacer la construcción de un triángulo, etcétera, etcétera. Pueden regresar, pueden comenzar desde el inicio. Hay diferentes colores que ustedes pueden utilizar para ir haciendo esto. Ayer precisamente estábamos viendo algo esencial de que para cualquier figura que nosotros tenemos, las podemos triangular, cualquier figura. Y en el caso del círculo que se utiliza acá, lo que se hace para poder trabajar con áreas específicas, polígonos y todo, es colocar cuadrados dentro de esto, pero como dijimos de que cualquier figura anteriormente al círculo se puede triangular, esto significa que en el círculo también se puede utilizar algún tipo de triangulación para hacer algunos estudios de propiedades y que nos vaya ayudando específicamente a conocer estas situaciones. Entonces, estas son herramientas importantes. Aquí ya están enviando más por si quieren ir viendo otras herramientas para poder utilizar el geoplano, que son interesantes para la enseñanza de este nivel de matemática, que es el que es el nivel prácticamente 1. Este es el que yo estaba señalando. Mire, Minor, este es el que yo estaba utilizando. Inclusive, pues, podemos ir viendo algunas transformaciones y se puede ir observando diferentes situaciones. Inclusive puede hacer que se agrande su plano al utilizar todo esto, utilizar estas figuras. Entonces, aquí hay diferentes formas que nosotros podemos ir utilizando para enseñarle a los estudiantes. Pero vuelvo a repetir, si pueden guardar esto, Minor, si lo pueden mandar al grupo, pues yo le agradecería. Pero esto, vuelvo a repetirlo, es interesante para la parte de análisis, para la parte del nivel 2 que se utiliza para ver ese tipo de comprobaciones acerca de la geometría. Entonces hay que utilizar muchas partes experimentales. El origami es otra. Yo he visto varios aportes del origami. Entonces, ¿cómo se llama? Es importante poder visualizar
estos conceptos y poder utilizarlo para enseñarlo con los chicos, que creo que en origami podemos aprender un montón de propiedades para poder aprovechar estos conocimientos y poder maximizar lo de los niños a la hora de utilizar dobleces, y que esto nos podría ayudar bastante. Otro tema que creo que es importante, pero aquí ya estamos hablando de un campo de, ya viéndolo no en conocimiento de una geometría como plana, sino verlo en forma tridimensional. Es el cubo de Rubik, que sería otra parte que nosotros podemos ir viendo para poder ver esta experimentación. Después de utilizar varias veces un tipo de ejemplos con figuras, pueden hacerse generalizaciones a las clases de figuras en cuestión. Todavía no se pueden aplicar las relaciones entre las propiedades, no se ven las relaciones lógicas entre las clases de figuras, se muestra una ausencia explícita en la comprensión de qué es una demostración matemática, no se admite la inclusión de clases entre diversas familias de figuras, por ejemplo, los cuadriláteros. Nada de la red de paralelogramos, los estudiantes podrían colorear los ángulos iguales, establecer qué ángulos son opuestos de un paralelogramo y cuáles son congruentes, ¿verdad? Miremos en el caso del nivel 3. A este nivel ya estaríamos hablando tal vez como parte básica, ya sexto primaria, nivel básico, ya estaríamos entrando en clasificación. Aquí ya se utiliza reconocer una propiedad, se deducen de otras y deducir estas implicaciones de un solo paso. Sin embargo, todavía no se comprende el significado de la deducción como un todo ni el papel de los axiomas. No se logra asimilar esos conceptos. Se comprenden los sucesivos pasos individuales de un razonamiento lógico formal, pero no entienden la estructura de una demostración. Pueden entender una demostración explicada por el profesor o el libro de texto, pero no son capaces de construirla por sí mismos. Creo que tal vez este nivel 3, más que básicos, yo pensaría tal vez en tercero, cuarto bachillerato, y ya se van utilizando tipos de demostración. Saben cómo razonar de acuerdo con un sistema lógico deductivo, pero esto no a partir de la lógica formal. En este caso no distinguen con claridad qué es una implicación y tampoco su recíproca, pues. Pueden realizar razonamientos deductivos e informales usando implícitamente las reglas lógicas. Por ejemplo, si P, entonces Q, si Q, entonces R, si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Eso ya es un silogismo que nosotros habíamos señalado anteriormente. También aquí se utilizan ya esquemas de las figuras. Aquí son más formales para poder verificar las deducciones como medio para realizarla. Noten que estoy utilizando el término deducción y no demostración, que son dos cosas diferentes. La deducción no es lo mismo que la demostración. La deducción inclusive es una parte ya a través de un proceso algorítmico que ayuda a generalizar un aspecto, pero no demostrarlo, vuelvo a repetir. Aquí pueden clasificar lógicamente diferentes familias de figuras a partir de las propiedades suyas, ya conocidas, formuladas con precisión matemática. No obstante, sus razonamientos lógicos siguen siendo apoyados por la manipulación y sus demostraciones, que son de tipo informal. Comprenden el significado de al menos son y para todo. Comprenden el papel de las definiciones y pueden dar definiciones matemáticas correctas. Son capaces de identificar conjuntos de diferentes propiedades que caracterizan a una clase de figuras y comprobar su suficiencia. Identifican conjuntos mínimos de propiedades que pueden caracterizar a una figura. También son capaces de
formular y utilizar una definición para una clase de figuras. En este caso, ellos también pueden modificar definiciones y usar inmediatamente estas definiciones de conceptos para poder tener algunas ideas nuevas. En sus demostraciones hacen referencias explícitas de las definiciones. Ya tienen la capacidad de aceptar formas equivalentes en una definición. Y es donde ya se mira la idea de poder señalar estos aspectos. Entonces, miremos cómo es de que va la evolución de esta propuesta Van Healy, de nivel 1, 2, 3, todo lleva a una forma progresiva para que en el nivel 4 ya se utilice una deducción formal. Entonces, es importante que los anteriores niveles sean comprendidos y sean asimilados y sean de una forma adecuada para que puedan ir observando diferentes conocimientos y estos conocimientos puedan ser apropiados para llegar a esta parte que nosotros estamos viendo, que es la deducción formal. Aquí en este nivel, el estudiante ya puede entender y realizar razonamientos lógicos formales. A ver, alguien que me pueda decir dónde se ha visto este nivel, en cómo se llama en aplicación. ¿Nadie? Pues en el curso ya empezamos a utilizar una deducción formal. Y es aquí, ya estaríamos hablando de este nivel donde ya se empieza a hacer razonamientos lógicos formales. Aquí ya las demostraciones de varios pasos ya tienen sentido para ellos y aceptan su necesidad como único medio para verificar la veracidad de una afirmación. Realizan con frecuencia conjeturas e intento de verificar la validez de las conjeturas deductivamente. Entonces, en este nivel, que es el nivel 4, ya se empieza a ver toda esta parte de la formalidad. Este nivel 4 yo podría decir que ya es para un conocimiento específico y formal acerca de los ya pasos estipulados para llevar a una deducción formal. Realizar con frecuencias bueno, vamos al siguiente punto. Poder construir, no solo memorizar demostraciones, y ven la posibilidad de desarrollar una demostración de distintas maneras. Pueden comparar y contrastar demostraciones diferentes de un mismo teorema. Comprenden interacciones de las condiciones necesarias, las suficientes que distingue entre una implicación P entonces Q y su recíproca Q entonces P. Acepta la existencia de proposiciones equivalentes sobre el mismo concepto y son capaces de demostrar su equivalencia. Pueden comprender la estructura axiomática de las matemáticas, es decir, el sentido y la utilidad de los términos no definidos, los axiomas y los teoremas. Pueden pensar en las mismas cuestiones que todo nivel anterior, pero razonado o justificado con las afirmaciones de manera rigurosa. Ya dan argumentos deductivos formales, pero no investigan los sistemas axiomáticos en sí mismo, ni comparan sistemas axiomáticos diferentes. Aquí, ya en el nivel 5, quiero hablar, ya es un nivel específicamente ya de una disciplina matemática. Por ejemplo, este nivel 5, yo podría señalar que son ya específicamente para el nivel de ustedes inicialmente o conocimientos previos, pero es más que todo un conocimiento de un matemático puro. El rigor, la rigurosidad matemática. Nosotros podríamos decir que todavía estamos trabajando en el nivel 4. No hemos llegado, pero ya podemos comprender algunos conceptos del nivel 5. Aquí se encuentra en el máximo
nivel de rigor matemático, según los parámetros actuales. Son capaces de prescindir de cualquier soporte concreto para desarrollar su actividad matemática. Aceptan la existencia de sistemas axiomáticos diferentes y pueden analizarlos y compararlos. Se encuentra en el máximo nivel de rigor matemático según los parámetros actuales. Vamos a ver. Aquí es lo mismo. No es en la actualidad su estudio para los niveles escolares básicos o intermedios. Acá esto ya es un nivel superior. Por eso les digo que en este caso ya podría ser más adaptado para el nivel suyo y el nivel de los matemáticos puros, pero solamente que el nivel que se está impartiendo llegaría con algunas ideas, pero no a sostener esta rigurosidad en su totalidad como lo hacen los matemáticos puros. En resumen, el nivel 0 maneja solamente la información visual, cuyo razonamiento puede ser considerado como propiamente matemático. El nivel 1 empieza a reconocer la presencia de propiedades matemáticas de los objetos, si bien el razonamiento sigue basándose en la percepción física. El nivel 2 comienza a desarrollarse la capacidad de razonamiento riguroso y es capaz de manejar los elementos más simples del sistema formal, como definiciones o implicaciones de un solo paso. El nivel 3 completa la formación de razonamiento matemático lógico formal de los individuos, y en el nivel 4 ya se adquieren los conocimientos y habilidades propia de los matemáticos profesionales. Ahora, las características es que no son incompatibles o independientes. La adquisición de un nivel depende de la adquisición del anterior, que era lo que estoy diciendo. Esto es algo progresivo. Es secuencial. La adquisición de un nivel no supone la anulación y el olvido de las habilidades de razonamientos propios del nivel precedente. Cada nivel de razonamiento se apoya en el anterior. Por eso no se puede brincar ninguno de ellos. El paso de un nivel al siguiente se produce de una forma continua. Cada nivel de razonamiento lleva asociado un tipo de lenguaje específico. Por ejemplo, en el nivel 3, ustedes se dan cuenta que ya se utiliza diferentes simbología. Ya se utiliza la simbología de congruencia, la simbología de paralelismo, perpendicular. Entonces ya se utilizan estos tipos de simbologías para poder separar algunas cosas diferentes. En el nivel 4, en el nivel 5 ya se utiliza un lenguaje más específico por la situación que ya es más para matemáticos puros, pero ayuda a conocerlo. Yo no quiero decir de que ustedes no reconozcan, no tienen en su totalidad las herramientas, pero sí comprenden muchos temas que se están impartiendo en esta parte del nivel 5, ¿verdad? Los Van Gili afirman que los avances a través de los niveles dependen más de la enseñanza recibida que la edad o madurez. También que el método y organización de la enseñanza, además de los contenidos y los materiales empleados, son áreas importantes de referencia pedagógica. Ellos propusieron 5 fases secuenciales de aprendizaje, que está el diagnóstico o información, orientación dirigida, explicitación, orientación libre e integración. La enseñanza desarrollada de acuerdo con esa secuencia promueve la adquisición de un nivel. Aquí el profesor y los estudiantes pueden conservar y hacer actividades acerca de los objetos de estudio para este nivel. Se hacen observaciones, se plantean preguntas y se introduce el vocabulario específico en esta parte del nivel 2 que estamos señalando. Aquí en este nivel 2 también el maestro puede preguntar a los estudiantes como qué es un rombo, qué es un cuadrado, qué es un paralelogramo, qué es lo que tiene en común con un cuadrado, paralelogramo, qué diferencias hay entre un cuadrado y un rombo, etcétera. En la fase 1
que se hace el diagnóstico, es posible que un cuadrado, se puede hacer preguntas como que es posible que un cuadrado sea un rombo, o un rombo podría ser un cuadrado. ¿Cómo se diría esto? Y el propósito de estas actividades es doble. El profesor observa qué conocimiento previo tienen los estudiantes acerca del tema y los estudiantes aprenden en qué dirección se dará el estudio posteriormente del mismo. Entonces, yo quiero comentar que antes de continuar con la exposición, yo ahorita en este momento voy a estar compartiéndoles una evaluación para que ustedes puedan ir observando cómo están en los diferentes niveles de Van Healy, y ustedes se van a ir evaluando a ustedes mismos. O sea, ustedes van a resolverlo y yo les voy a pasar también, ¿cómo se llama? Una forma para que se puedan ir calificando y puedan ir observando estos niveles que se tienen de Van Healy. La fase 2, que se va a hacer una orientación dirigida, los estudiantes exploran el tema de estudio mediante materiales que el profesor ha ordenado cuidadosamente. Estas actividades podrían revelar gradualmente a los estudiantes las estructuras, características de este nivel. La mayoría de los materiales serán tareas breves diseñadas para lograr respuestas específicas. Nos podemos dar cuenta que aquí en Guatemala, por ejemplo, anteriormente yo recuerdo que mientras más dejaban tareas, el maestro tenía la concepción de que más practicaba el estudiante. Aquí creo que la idea es que proponer actividades, que estas actividades vayan llegando en sí al punto, ¿verdad? Obviamente la práctica es importante, pero hay que saber reconocer que los excesos, que las dos partes, inclusive el exceso y la falta de práctica, pueden ser contraproducentes en la enseñanza. El profesor podría pedir a los estudiantes que usen un geoplano para construir un rombo con diagonales iguales, para construir otro más grande, para construir un tercero más pequeño. Otra actividad podría consistir en pedir a la construcción sucesivamente de rombos que tengan respectivamente 4, 3, 2 y un ángulo recto. En la parte de la fase 3, en la explicación, al construir sobre las experiencias previas, los estudiantes pueden expresar e interactuar sus expresiones acerca de estructuras que han estado observando. El papel del profesor ya es ayudarles en el uso del lenguaje cuidadoso y apropiado, ir corrigiendo algunos términos que se van diciendo, ir señalando cómo se podría definir de diferente manera. Durante esta fase, el sistema de relaciones del nivel comienza a hacerlo claro. En el caso del rombo, los estudiantes discutirán entre ellos y el profesor de qué figuras y propiedades surgieron anteriormente dichas de estos temas, ¿verdad? En la fase 4, los estudiantes se encuentran con tareas más complejas, con muchos pasos que pueden ser completadas con varias maneras de un final abierto. Ganan experiencia al contrastar sus propias maneras de resolverla. Hacen implícitas muchas relaciones entre los objetos de estudio. Por ejemplo, doblar una hoja de papel a la mitad, que se haga un segundo doblez. Trata de imaginar qué figura se obtiene si corta las esquinas. Haz una conjetura y justifícala antes de cortarlas. ¿Qué tipo de figuras obtienes si se hace un corte en la esquina con un ángulo de 30 grados y si lo haces uno con 45 grados? Describe los ángulos y el punto de intersección de las diagonales. Por ejemplo, esta podría ser una actividad ya para esta fase 4. En esta fase es donde se diversifica los aprendizajes. Unos alumnos podrían consolidar lo aprendido mediante juegos de grupos usando materiales como dominós, cartas, tableros. Los otros necesitan la ayuda directa del profesor
que harán otras actividades, otros resolverán problemas. Ya directamente en la fase 5, que es la integración, el profesor al final del proceso pone en orden todo lo que ha ido apareciendo en las fases anteriores y ordena el conocimiento. Es el momento de explicar y cerrar un tema. Entonces, quiero que observen estas situaciones. Estas son las 5 fases para poder guiar a los estudiantes. El diagnóstico de información, que sería con los conocimientos previos, la orientación dirigida, ir guiando a los estudiantes con actividades intencionadas, pero que los estudiantes vayan llegando a conclusiones y vayan asimilando los conceptos. La explicación, ya viene a los conocimientos nuevos, donde usted ya va a impartir temas específicamente. La orientación libre, que aquí puede hacer un tipo de negociación, de un debate entre alumnos y profesor. Y la integración, que ya precisamente lleva ¿cómo se llama? A dar un conocimiento más específico. Entonces, estas serían las propuestas de Van Healy. Obviamente, pues, en el libro, yo lo subí recién al Classroom para que ustedes pudieran observarlo, pero ahí está cómo se puede trabajar estos diferentes conceptos. Quiero, a su vez, solo permítanme un momentito, ir compartiéndoles con ustedes el examen, que más que todo el fin del examen es que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Ir aprovechando estos conocimientos e ir evaluándose cómo están en los diferentes niveles. Entonces, voy a proporcionárselos ahorita por WhatsApp. Permítanme un momentito por el grupo que tenemos. Les voy a proporcionar estas partes, y por favor, cuando hagan la prueba, ustedes traten de, bueno, esto no lo van a presentar ante nadie, hagan una autoevaluación. Esto tampoco es algo ponderado, lo vuelvo a repetir, es solamente para que ustedes conozcan las fortalezas que ustedes pueden tener entre los diferentes niveles. Solo denme unos segunditos mientras se abre el WhatsApp, y así les mando de una vez la información. Vamos a ver. Esto lo pueden hacer en un tiempo libre. No necesariamente tiene que ser ahorita, porque ahorita vamos a continuar con los temas que nos atañen. Pero sí quiero comentar de que traten de hacer estos cuestionarios para que así ustedes se puedan evaluar. Vamos a ver. Ahorita voy a enviar el cuestionario de Van Healy para que ustedes se puedan apoyar y puedan ir conociendo estas herramientas que fueron ya proporcionadas para poder ir evaluando nuestros conocimientos acerca de la geometría. Vamos a ver. Entonces, después de esto, pues quiero que ustedes vayan observando las ponderaciones que se van a ir señalando en este momento. Aquí ustedes van a ir observando el tipo de ponderación que se va a ir obteniendo y cómo se va a ir calificando las diferentes características de cómo tienen sus diferentes niveles de aprendizaje según lo que ustedes están observando acá. Entonces, ahorita voy a enviarles, aquí están las rúbricas de lo que se espera que se puedan ir obteniendo en las diferentes pruebas. Pero vuelvo a repetir, esto último que voy a enviar, yo quisiera que lo abrieran hasta después de que ustedes terminaran estos conocimientos, este examen. Entonces, evalúense y háganlo después del curso, y después de esa evaluación, ustedes pueden ir
como autoevaluándose de cómo están en ese tipo de conocimientos. Entonces,